Detrás de cada éxito hay un equipo disciplinado y un líder que entiende el valor de su gente. Bienvenidos a Sinergia y Enfoque, el podcast donde conectamos la disciplina y el liderazgo con el éxito y los propósitos. Para entender y para iniciar este podcast, en el episodio de hoy vamos a hablar de emprendimiento innovador y de cómo la inteligencia artificial está impactando la cadena de suministro y cómo se están capturando beneficios para las organizaciones. Para entenderlo, hoy vamos a conocer y vamos a conversar un rato con Felipe Hernández, un excelente líder, gran emprendedor y hoy día empresario, cofundador de DATAP, una startup colombiana que ya vamos a conocer un poco más en detalle y que Felipe nos va a contar sobre qué es startup, qué es DATAP, Felipe. No, pues muchas gracias primero que todo por la invitación y pues la idea es que podamos hablar de emprendimiento y esos aprendizajes que hemos tenido. Entonces, para contextualizarlos, yo soy Felipe Hernández y soy el líder comercial de DATAP. Entonces, en DATAP somos 4 socios, que eso es importante. ¿Y por qué les voy a decir por qué es importante? Hay un socio que es estrategia, otro que es operación, otra que es tecnología y yo que soy el comercial. Uno en emprendimiento tiene que buscar buenos socios. Hacerlo solo es imposible porque cuando uno quiere escalar en grande, pues necesita compañía. Y un emprendedor solo a la final sufre mucho. Entonces yo conseguí 4 socios que cada uno tenía un rol en específico y a la final pues hicimos una sinergia, porque eso en realidad es como un matrimonio. Hicimos una sinergia para poder salir adelante. ¿Qué creamos? Entonces creamos una startup que en su momento cuando empezamos a iniciar no era enfocada en cadena de suministro. De hecho, lo que buscábamos era consolidar datos para poder generar reportes. Temas 100% de reportes, lo llamábamos más Big Data en ese momento, para que la gente pudiera tener información y a la final tomar decisiones basadas en esos datos. Okay. ¿Qué nos dimos cuenta los primeros meses? Que era un proceso 100% consultivo. Entonces las empresas, uno le hacía la consolidación, pero quería que le hiciera un dashboard de color rosado, pero después a los 15 días de color verde, pero cambiaron. Entonces lo que nos llevó lo que nos dimos a entender era esto se va a convertir en un proceso que nunca va a tener fin. Entonces, en ese momento, uno de los socios, Ramiro, que es de tecnología, él llegó de hacer su doctorado en Alemania y empezó a hablar de, oiga, hay algo que se está empezando a mover hace 9 años, era inteligencia artificial. Enfoquémonos en eso. Entonces, ¿qué era inteligencia artificial? Era la consolidación de los datos que ya estábamos haciendo Big Data, pero responder preguntas de negocio a partir de esos datos. Y esas respuestas de esas preguntas de negocio era que entregaran una visión hacia futuro, que es hacer modelos predictivos y prescriptivos. Entonces empezamos a analizar y empezamos a ir a las organizaciones a validar cuáles áreas tenían un dolor más fuerte para poder tomar decisiones. Y en esa investigación, les puedo decir, después de haber visitado más de 50 empresas. Estamos hablando de 2017 más o menos. 2017, 2018. Ok. Después de visitar muchas empresas, llegamos a un área, yo me acuerdo tanto, cadena de suministro, que nosotros no conocíamos la cadena. Yo no entendía qué era cadena de suministro. Ok. Entonces, para darles contexto, la cadena de suministro es la que permite que un producto llegue donde el consumidor lo necesita. Entonces, si tenemos un jabón, pues ese jabón, para que pueda estar en el éxito en la góndola, tiene que haber pasado un proceso de compra de materias primas, fabricación y después de transporte para ponerle en la ubicación. Pero para hacer eso, las empresas tienen un proceso súper manual que lo hacían en hojas de cálculo, se demoraban semanas en poder tomar una decisión y a la final, pues digamos que no podía moverse rápido. Ahí en ese momento la empresa ya estaba constituida, todavía estaban en ese proceso de ideación. Estaba en el proceso de ideación. De hecho, nosotros 4 trabajamos en la misma empresa. Ok. Cada uno tenía ese rol que les acabo de decir, comercial, operaciones, innovación y como tal, estrategia. Y nos habíamos sentado entendiendo qué era lo que buscaba el mundo para poder, obviamente, crear algo. De hecho, oferta de valor. En ese momento era para la misma empresa. Ok. Que eso es interesante y les voy a contar eso. Nosotros, la idea de DATAP se le vendió a la empresa. Le decimos, oiga, pensamos en esto que puede funcionar. De hecho, la empresa dijo, eso no va a funcionar. La empresa fue el primero que nos dijo, eso no va a funcionar. ¿Pero por qué no? Eso no va a funcionar. Entonces, en ese momento lo que decidimos es, venga, hagámosla funcionar. Y lo que empezamos fue, con recursos propios, a cada uno, empezó a salirse cada uno. Yo, de hecho, siendo sincero, yo no iba a estar en DATAP.
porque yo era el comercial, yo era el que tenía recursos, yo vendía muy bien en la empresa donde estaba, yo dije, yo no voy a ir a arriesgarme. Estabas en una zona de confort y no Yo querías no salir quería, de de ella en hecho ese momento. nunca pensé en ser emprendedor, nunca, porque tenía un buen salario y salir a arriesgar, yo decía, esto no tiene sentido. Mis otros socios sí dijeron, nos arriesgamos, entonces pusimos capital y ellos salieron a arriesgarse. Voy a hacer el paréntesis ahí, ¿por qué terminé yo siendo emprendedor? Yo era el que más vendía en la empresa donde estaba trabajando. Ok. Pero cuando los socios se dieron cuenta que los 4 que habíamos propuesto la idea, de los 4, 3 se habían ido, dijeron, ¿y usted qué hace acá? O sea, usted qué está, o sea, como que ataron cabos y dijeron, ¿y usted qué? O sea, usted era de esos mismos 3 y ahora usted ¿Por qué sigue acá? ¿Por qué sigue acá? Entonces yo les dije, no, pues porque yo estoy vendiendo para acá. Entonces, el tema de ellos era, usted nos va a hacer trampa. Usted va a trabajar para esa empresa, pero que nosotros lo estemos financiando. Se comenzó a generar algo de desconfianza de pronto. Mucha desconfianza. Yo les decía, no, venga, de hecho yo estaba vendiendo muy bien en la empresa donde estaba. Yo les decía, yo no estoy vendiendo allá, yo estoy trabajando acá. Pues fue tanto como la desconfianza de los dueños que a la final terminaron como haciéndome la guerra y un día decidieron echar. O sea, tú terminas siendo emprendedor y finalmente tomando esa oportunidad A la fuerza. a la fuerza. A la fuerza. O sea, a la Okay. fuerza. De hecho, mis socios, Paola, nos decía, Pipe, ven. Yo le decía, no, Pao, yo no me voy a ir allá. Decía, ven, que tú puedes sacar esto adelante. Y yo le decía, no, yo no puedo. O sea, yo tengo 2 hijos. En ese momento tenía 2 hijos. Matías, que era mi hijo pequeño, acababa de nacer. Yo decía, yo no puedo. O sea, yo no puedo, yo no voy a arriesgarme allá. No, olvídate, yo no. Sus otros 3 socios sí tenían ese espíritu ya y ese deseo Ellos ferviente de ellos querían desarrollar sacar negocio. adelante, pero tenían pues digamos que en ese momento ellos estaban solteros, no tenían compromisos. Claro. Y pues a la final un salario medianamente bueno pues les servía. A mí ya no me servía porque pagar 2 colegios, Había más mantener la casa, era compromisos. mucho compromiso. Sí. Y sobre todo era que yo ganaba muy bien en esa empresa. Entonces, Ok. háganme cuenta, cuando uno está ganando bien, está vendiendo, le está funcionando, pues querer irse a arriesgar es muy difícil. O sea, yo no quería. Wow, interesante. Esa historia incluso es muy repetida también en muchos emprendimientos, incluso muy grandes, en las que la empresa naciente comienza a ofrecer y a proponer la idea y el grande dice, no, eso no funciona. Eso pasó. ¿Qué cambió entonces a partir del momento en que decides iniciar en el negocio con tus Listo. otros socios? ¿Qué cambió? La persistencia, ser muy obstinados. Dijimos, esto va a funcionar. Entonces, cuando nadie lo estaba viendo, nosotros sí lo vimos y dijimos, esto va a funcionar, esto tiene que funcionar. Por eso que fue el salto de ellos salir. Ese momento que ya estamos hablando de 2018, 2019. 2018. Ok. 2018, sí, estamos en 2018. De hecho, a mí me sacan de la empresa como en agosto del 2018. Ok. Y entonces ahí es donde yo salgo, pues obviamente salí con tranquilidad porque salí indemnizado, tenía plata y yo dije, bueno, hablando Tengo un con colchón. Sí, hablando con mi esposa me dijo, pues arriésgate. O sea, arriésgate 6 meses a ver si eres capaz y si no, pues te vuelves a emplear, porque conseguir trabajo para ti va a ser fácil. De hecho, a mí me habían propuesto muchas veces cambiar de trabajo y yo decía, no, yo no quiero. Entonces Ok. yo dije, bueno, listo, me arriesgo 6 meses, intento y si no, pues me vuelvo a emplear. Y así fue. Entonces salimos, agosto del 2018, empezamos a validar, yo empecé a construir como todo el modelo comercial de DATAP, empezamos a entender más de cadena de suministro, a aprender de cadena de suministro porque no sabíamos, y avanzando en el tema nos pasó algo, y es que nos cambió pandemia. Eso fue febrero del 2019, más o menos, que nos empezó a caer pandemia. 2020. 2020, 2020. Entonces, nos cayó pandemia en ese momento. Mi opción, Ahí todavía no tenían el primer cliente, ¿o sí? no teníamos primer. Teníamos muchas pruebas piloto, pero no teníamos un cliente fijo. Ok. ¿Qué pasó? Pues mi DATAP, que se iba a convertir como en algo que si no funcionaba me salía, cuando llegó pandemia se convirtió en mi plan número 1, porque en ese momento se cerró todo y yo salir a buscar trabajo en ese momento era imposible. O sea, nadie me iba a dar trabajo porque nadie estaba contratando. Ok. Entonces ahí fue donde cambió todo el chip, como, oye, te tocó y tienes que sacar esto Cuando adelante ya no como tienes sea. sino una única opción, ahí Digo, a veces Dios me castigó. Dijo, ¿a usted le toca o le toca, amigo? O sea, le toca o le toca. Y por eso llegó pandemia. Pero ¿qué fue lo que pasó también en pandemia? En pandemia se aceleró la cadena de suministro. Y la cadena de suministro empezó a tener más visibilidad. Entonces, cuando empezó a tener más visibilidad, la gente empezó a buscar, oye, ¿ustedes qué era lo que hacían? Yo,
potencializar la cadena de suministro Claro. a través de datos. Y entonces dijeron, venga, queremos escuchar lo que ustedes están haciendo. Entonces, uno de esos primeros clientes, yo siempre lo cuento, es por ejemplo Procafecol, Juan Valdés. Ellos estaban haciendo el proceso internamente y de un momento a otro empezaron a escucharlo. Yo me acuerdo, Andrés, que es el vicepresidente de cadena de suministro, me llamó un día y, oiga, cuéntame qué está haciendo. Entonces nosotros le dijimos, Andrés, estamos haciendo esto. Él dijo, venga, cuéntenos más. Me interesa. Me interesa, porque ellos tenían un equipo de 10 científicos de datos tratando de hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Wow. Y entonces cuando nosotros... 10 científicos de datos, un equipo en ese muy momento, robusto. ellos estaban invirtiendo mucho dinero. Okay. En ese momento tenían un equipo súper fuerte de analítica. Y entonces nosotros dijimos, tenemos esto. Y ellos dijeron, venga, probémoslo. Okay. Y nos contrataron y PIN fue casi de nuestros primeros clientes. Y apenas llegó Juan Valdés, obviamente ya cuando la gente sabía, ustedes están en Juan Valdés, y empezaron a entrar clienticos esporádicamente. Y pues ahí empezó a formarse lo que es DATAP hoy en día. Ok, Entonces, perfecto. Resumen, como para llegar un poco más allá, hoy en día vendemos en 10 países. Tenemos clientes súper grandes, como puede ser Juan Valdés, como puede ser Crepes and Waffles, también es cliente nuestro. Tuvimos Grupo Nutresa, Dersa. Bueno, hay clientes en toda Latinoamérica que tienen ya nuestra solución. Ok, entonces para este momento ya DATAP está constituida, ¿sí? Comienzan a tener sus primeros clientes. ¿Qué fue lo más retador para conseguir esos primeros clientes, esos primeros negocios que comenzaron a darle vida a DATAP? Entonces, lo más retador era, primero, que le creyeran a una empresa colombiana pequeña hablando de innovación avanzada. Entonces decían, inteligencia artificial hace 7 años, digamos que ya estoy avanzando, como que la gente todavía no le creía que era inteligencia artificial. Decía, eso es magia, eso no funciona, eso me va a coger mis datos. Ese era otro tema. Va a coger mis datos, usted los va a analizar. No, mis datos Que son es mis datos. el celo que tienen Sí. todas las organizaciones, ¿no? Proteger su información. Decía, no, mis datos no los toca. Y uno le decía, yo siempre digo, los datos sin innovación son solo datos. Sí. Si uno no le mete innovación, esos datos no se pueden aprovechar. Entonces empezamos como a la final a evangelizar esto, mientras la gente nos empezaba a entender y empezaba a confiar en nosotros. Y a la final llegó un punto donde, oiga, si Juan Valdés ya le confío, si uno Nutresa ya le confío, venga, nosotros tenemos que confiar. Y ahí empezaron como a abrirse un poco más. ¿Cómo comenzaron a ganarse esa confianza? Ahí, eso fue una estrategia muy fuerte que también nos apalancamos en redes sociales, en LinkedIn. Voy a contarles también contexto. Cuando yo salí de mi otra empresa, yo conocía 100% a los de tecnología de muchas organizaciones. Y yo ya salí a buscarlos a ellos. Oiga, te voy a vender inteligencia artificial para cadena de suministro. Pues haciendo el cuento rápido, los de tecnología son los principales detractores de la inteligencia artificial. Ok. Porque no la entienden, porque es más trabajo para ellos y porque a la final no quieren cosas nuevas. Los de tecnología. Los de tecnología. Wow. Hoy sigue siendo lo mismo. De hecho, yo tengo unas estadísticas donde les digo, si en la primera reunión con un prospecto está tecnología, nunca se cierra. Nunca se cierra. ¿Por qué? Esos son números que yo tengo ya estadísticas, de tu proceso. Entonces, comercial. Si en la primera invitan a tecnología, no se cierra. No se cierra. Tecnología se vuelve un habilitador porque es el que tiene acceso a los datos. Ok. Pero cuando negocio se los pide. Pero si uno entra por tecnología, no funciona. No funciona. No hay futuro en ese negocio. No hay futuro en el negocio. Ahorita, detrás de cámaras, antes de iniciar el episodio, Felipe nos contaba una de sus experiencias que ha tenido y que descubrió en ese proceso de cómo ha logrado la confianza a través de la honestidad como parte de lo que es DATAP hoy. Cuéntanos un poco de eso, Felipe. Listo. Yo hablo de algo muy fuerte, es la honestidad desarmante. Entonces, en las ventas B2B, uno vende por confianza, uno no vende transaccional, no vende por precio. Porque cuando vendes en B2B por precio, te ponen a competir con varios. Pero cuando tú generas confianza, a la final quieren estar es contigo, cuando tú estás aportando valor. Entonces, ahí complementando lo que le estaba diciendo ahorita, redes sociales nos permitió a nosotros, LinkedIn, generar mucha confianza porque compartíamos mucho contenido, convertirnos en referentes de lo que estábamos haciendo y a la final pues llegar a diferentes países. Entonces, en el proceso de ventas nuestro, hoy en día es hacer unas validaciones muy fuertes y decirle a una empresa, ¿sabes qué? ¿Tú estás preparada o no estás preparada para nosotros? Okay. Porque si no está preparada para nosotros, no le vendemos. O sea, no es generar una transacción porque sí, una venta porque sí, sino a la final convertir en casos de éxito, donde esa persona a quien le vendo se me convierta como tal en un caso de éxito y me referencia a otros. Así desde el principio lo empezamos a plantear. No era vender, era aportar valor
y que a la final esa gente pudiera confiar. Y eso fue lo que hicimos en el proceso. Eso a la opinión de mucha gente podría, y muchos emprendedores podría ser una apuesta muy arriesgada, porque incluso en una época temprana de la empresa, lo que están buscando, me imagino, es lograr contrataciones y decirle a un prospecto, oye, no te vendo, primero organiza tu empresa, organiza tus procesos. Es como decir, voy a dejar de ganar o voy a dejar de concretar este negocio. ¿Cómo han manejado eso? Ahí tienes un punto clave, y es que cuando uno está comenzando no tiene plata. Y obviamente necesita plata para poderse financiar, entonces tiene que venderle a cualquiera para que eso se financie. Pero al final, cuando tú le empiezas a vender a cualquiera para poder tener unos pesos, te empiezas a desenfocar. Porque cuando vendes, haces lo que quiera o lo que esté pidiendo ese prospecto o ese cliente para poder salir adelante. Y te desenfocas del core como tal, de lo que estás haciendo, de lo que te puede salir muy bien y puedes escalar. Okay. Entonces, eso fue algo que empezamos a entender, es no vendas de todo, vende lo que estás vendiendo y busca de verdad a quién le tienes que vender. Entonces, ahí viene como el proceso comercial, era define muy bien tu buyer persona y el cliente objetivo, donde encuentres los dolores para cada uno de ellos. Es foco. Entonces, esta empresa tiene este dolor, véndele exactamente esto y ve y búscalo con eso. Entonces, claro, cuando empezamos a encontrar ese punto de dolor, empezamos a tener un producto armado que no se personalizaba, sino era exactamente un producto que se podía replicar muy rápido. Entonces, no nos desenfocamos, sino tratamos de enfocarnos mucho. ¿Qué tan fácil fue encontrar ese enfoque, ese foco? Porque en ese proceso pueden tardar muchos años, muchos emprendedores, ¿no? Incluso sí, pueden perder mucho dinero en ese proceso. ¿Sabes qué fue lo que hicimos? Muchas entrevistas. Okay. Muchísimas entrevistas a empresas. Aprovechamos lo que teníamos de la red de LinkedIn, sí, y buscar a empresas y decirles, venga, quiero hablar con ustedes y entender su proceso. La gente fue muy abierta en ese caso. Te puedo decir, yo tengo documentadas 2.700 entrevistas donde identificamos los patrones de dolor. Y a partir de esos patrones de dolor, desarrollamos el producto. Y no lo desarrollamos todo. Creamos MVPs, productos mínimos viables, para poder validar, salir y mostrarle al mercado, salir y mostrarle a prospectos y que el prospecto dijera, sí, eso es lo que necesito. Y ahí ya construíamos. Y así íbamos en fases hasta que creamos un producto integral. No salimos a construirlo todo, sino productos específicos. Qué bien, Felipe. Muchas gracias por eso. Quiero que cambiemos un poco la conversación, orientémosla un poquito, porque me gustaría conocer el equipo que hay detrás. ¿Cómo está constituido hoy DATAP? ¿Cuántas personas operan y en qué países? ¿Desde qué países? Hoy en día somos 31 personas. Okay. Donde comercialmente solo somos 2 comerciales, 2 personas de growth, 4 personas de customer success, o sea, de equipo de servicio, y el resto como tal es ingenieros de desarrollo. ¿Por qué? Porque son los que están creando el producto. Entonces, nosotros desde comercial identificamos necesidades, se las pasamos al equipo como tal técnico, y el equipo técnico desarrolla esas necesidades basadas en lo que necesita el cliente. Tenemos gente en México, Chile y Colombia. México, Chile y Colombia. Sí, pero todo nuestro proceso es remoto. Nadie, o sea, no tienen instalaciones ni aquí en Colombia. Todo es remoto. Tenemos una oficina donde vamos todos los miércoles, pero 100% digital. De hecho, el cliente solo ve a los comerciales y eso cuando necesitamos que nos vean. De resto, tengo clientes muy grandes que nunca me han visto presencialmente. ¿Cómo logras la conexión de ese equipo? Confianza. Entonces, eso nos lo ha permitido mucho LinkedIn, generar confianza, que al final cuando estás generando confianza y compartiéndole contenido, la gente sin conocerte, pues de hecho te están conociendo en redes, pero sin verte dicen yo quiero estar contigo. Y así tú no estés y no estés presente aquí, te va a comprar. Eso lo hemos entendido, por ejemplo, en México. En México siempre al principio querían era, me vas a vender, tienes que estar aquí conmigo y nos tomamos un tequila. Así eran las ventas. Hoy en día, cuando ya les hemos compartido mucho valor y que nos han visto en LinkedIn, pues ya no necesito estar para tomarme el tequila, sino dice, yo ya confío en ti y ya te quiero comprar. Qué bien, Felipe, me alegra. Felipe, nos estamos acercando al final del episodio, pero no quisiera cerrar el episodio sin antes conocer cuál serían esos consejos que le podrías dar a esos emprendedores que nos pueden estar viendo hoy y que les podrían servir en ese camino y ahorrarles un poco de trabajo y de pronto de equivocaciones, que al final son inevitables, pero que seguramente le van a tomar mucho valor. Súper. La primera que yo les diría es networking.
Hagan mucho networking. ¿Por qué? Estén en eventos de emprendimiento, en eventos de empresa para que puedan encontrar quiénes son los posibles clientes. La segunda, foco en ventas. Muchos piensan en levantar capital. Sí, eso es importante para podernos apalancar. Pero si ustedes saben vender un producto, posteriormente van a levantar capital muy fácil. A nosotros al principio no pudimos levantar capital. Hoy en día que vendemos, los fondos están buscándonos para darnos plata. Ya no necesitamos porque estamos vendiendo. Entonces, segundo, foco en ventas. Ventas como tal. Y la tercera yo diría es foco 100% en producto. No se desenfoquen tratando de apalancarse con otras cosas, sino si creen en la idea, piensen en grande, que eso también nos falta al principio. Nosotros construimos un proyecto cuando nacimos pensando en Colombia, de hecho pensando en Bogotá. Hoy en día vendemos en 8 países porque abrimos la mente, cambiamos el mindset de, oiga, desarrollemos algo global. Y te digo, los próximos años vamos por Estados Unidos y Brasil, que eso es un mercado gigante. Eso me encanta mucho. El mindset es algo que incluso sigue jugando en contra a los colombianos. Y no solamente en el ámbito empresarial, sino también en todos los ámbitos deportivos, personales. ¿Cómo trabajaron eso? Nosotros pasamos en un proceso de aceleración con una aceleradora que se llama Rockstar. Sí. Rockstar nos ayudó a cambiar ese mindset y pensar en grande. Porque uno siempre piensa como, oiga, una solución global no la voy a lograr. Pero cuando te empiezas a creértela que de verdad sí lo puedes hacer y que la construyes globalmente, lo logras. Es como mucha mentalidad y de verdad confiar que uno lo puede hacer. Hoy en día nos dicen muchos, ¿desde Colombia están haciendo eso? ¿Por qué desde Colombia no estamos haciendo esto? Espectacular. Lo hacemos. O sea, ¿quién dice que aquí no podemos? Total, espectacular, y quiero cerrar con eso. Entonces, Felipe, muchas gracias a todos los que nos están viendo en este episodio. Espero que este contenido sea de mucho valor para ustedes y nos llevamos esos aprendizajes que nos comparte hoy Felipe. Y Felipe, antes de cerrar, cuéntanos a los que nos quieren ver y quieren buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en LinkedIn, es como mi red más fuerte. En LinkedIn me pueden buscar como Felipe Hernández A. Ahí aparece como todo el contenido que yo genero, y si alguno necesita algún consejo me puede escribir, que yo soy súper abierto para poder ayudar a todas las personas, porque al principio como nos ayudaron a nosotros o los que no nos ayudaron, pues yo sí busco retribuir a todo el mundo, porque al final lo que uno entrega es lo que uno recibe. Gracias, Felipe. Cerramos entonces y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, qué bueno. Y bueno, cerramos con el café nuestro, ¿no? de tu primer cliente. Cliente Data. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buen día para todos.